¿Cómo tener éxito en el camino a la modernización de la tecnología de la información? Fíjense, la modernización y la transformación digital son dos aspectos cruciales para el desarrollo actual de las empresas. Quien no evoluciona, como dice el dicho, muere. Especialmente porque vivimos en una era donde la tecnología está en una evolución constante y las expectativas de los clientes son cada vez más altas. Adoptar soluciones digitales para mejorar la experiencia organizacional es crucial en estos momentos, no solamente la experiencia, sino reducir costos, aumentar la productividad, etcétera. Así como también puede permitir una ventaja competitiva al adaptarse rápidamente a estas soluciones tecnológicas. Pero aún más importante, y quiero resaltar esto, es que la modernización de las tecnologías de la información nos va a permitir poder tomar decisiones mucho más ágiles, mucho más efectivas para mejorar el rendimiento y mejorar pues todo lo que tiene que ver con la capacidad comercial de un negocio. Por eso el día de hoy no se pueden apartar de sus asientos porque va a estar con nosotros un invitado muy especial. Él es Miguel Ángel Ruiz, director de servicios de consultoría de Kyndryl México. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bienvenido acá a Líderes Tech. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día por ahí y muy feliz de participar en esta entrevista con ustedes. Gracias Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Miguel Ángel, un tema que vamos a abarcar el día de hoy, interesante y del cual se habla mucho, y creo que es un reto espectacular para líderes como tú llevarlos a cabo dentro de una organización, ¿no? ¿Qué es la modernización sobre la modernización? Porque como bien lo estábamos diciendo desde un principio, las tecnologías de la información no dejan de avanzar, no dejan de desarrollarse día con día. Así que llevar adelante un tema como es la modernización de las tecnologías dentro de la empresa, creo que es un reto increíble, ¿no? ¿Qué piensas tú? Pues mira, muy de acuerdo. Estos retos a los cuales hoy las corporaciones se enfrentan traen consigo varios puntos de interés, no solo a compañías de tecnología, sino a industrias de manera general, ¿no? Estos retos generan por sí mismos ciertas necesidades de transformación, necesidades de modernización a la interna de las organizaciones desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de procesos y prácticas. Es por eso que nosotros reconocemos de la importancia que tienen los socios estratégicos ante las organizaciones para ayudarlas en el camino a la transformación, ¿no? Eh, sobre, sobre estos retos en particular, me gustaría platicar acerca de algunos errores que suelen cometer algunas corporaciones en temas de ejecutar una estrategia definida como transformacional o enfocada a la modernización, ¿no? Y muchos de estos retos son muy comunes a lo largo, sin importar la industria, el tamaño de la compañía, en donde uno de los principales errores que hemos detectado es que hay culturas organizacionales al interno de la compañía que son poco escalables. Hay demasiados silos corporativos que no permiten la colaboración entre los mismos, evitan la sinergia, evitan prácticas que sean cada vez más ágiles, ¿no? Lo cual es un prerequisito normal para transformar a una organización, el punto de vista cultural, ¿no? Otro de los errores más importantes es que hay una incapacidad seria de las organizaciones para explotar los datos que ya poseen con una orientación de foco al negocio, a sus negocios, ¿no? Esta necesidad de las empresas de transformarse en organizaciones impulsadas por datos es asimismo también uno de los puntos focales a llevar a cualquier empresa a una transformación de cara a una expansión o modernización del negocio, ¿no? Otra muy importante que tiene que ver con la tecnología es que notamos y vemos en los mercados que existe una gran huella de infraestructura obsoleta que evita justamente lograr que las corporaciones y sus, digamos, aplicativos críticos puedan eh, exponenciar el nivel del producto del negocio que ofrece al mercado, ¿no? Entonces, las
tecnologías obsoletas hoy es un punto de reto que reta a las organizaciones de servicios como la nuestra. También me gustaría hablar acerca de que existe mucha información, como ya lo decía, que si bien no ha sido explotada, también no ha sido completamente centralizada y tratada para llevar a cabo este control de gestión hacia los activos de la corporación, evitando visualización del estado actual de los activos, generando brechas en la planeación de la capacidad, generando brechas de planeación en productos nuevos e innovadores que hoy limitan a las compañías en transformarse, ¿no? Por último y no menos importante, un reto claro en todas las industrias, todas las corporaciones, es el que se cuente o la necesidad de contar con una estrategia sólida y lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios, no solo de su negocio, sino los propios que brindan los cambios tecnológicos hoy en día, ¿no? Como ya decías, vivimos en una era no solo tecnológica, sino enteramente conectada, la cual trae retos de por sí importantes, ¿no? Estos retos requieren de una estrategia sólida por parte de las empresas para modernizarse y hacer uso de aquello que han invertido en el pasado sin necesidad de tirarlo a la basura, ¿no? Sino de explotarlo en su mayoría y definir una estrategia transformacional que contemple la cultura, la tecnología y el negocio principalmente. Esos son, creo, algunos de los puntos más importantes que nosotros no solo identificamos como retos, sino que hoy forman parte de la agenda de las compañías, ¿no? Sí, precisamente que hiciste justamente el recuento, ¿no? Excelente respuesta. Eh, Como lo estoy viendo, si ponemos por un lado la cultura y ponemos también por otro lado la información y también ponemos la infraestructura, que creo que hay que decirlo, es muy responsable decir que también hay que modernizar la infraestructura tecnológica para poder entonces obviamente contar con esta información y poder sacarle el mayor provecho y de la mano de la cultura, ¿no? Me imagino que hay que trabajar muy, muy de cerca con la directiva, muy, muy de cerca con los líderes de esta organización para poder llevar a cabo entonces la modernización y no caer en estos errores frecuentes que estamos expresando como retos. Entonces, fíjate, Miguel Ángel, yo creo que sería muy pertinente preguntarte entonces sobre los aspectos más importantes, ya sabemos qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, pero cuáles serían los aspectos más importantes ya entonces a la hora de modernizar la empresa, ¿no? Una vez que ya tienes concatenado todos estos factores, ¿qué sería lo más importante realizar y llevar a cabo entonces? Claro, mira que has complementado adecuadamente en decir que una de las piezas focales, si bien es la tecnología, no depende solo de la tecnología al llevar las empresas a donde ellas hoy quieren estar, sino depende todo de un cambio organizacional, un cambio de mindset, un cambio cultural para que estos cambios per se que nos llevan a transformar las empresas sean adaptados y adecuados de manera correcta, ¿no? Entonces, puntos importantes a la hora de considerar una transformación o comenzar el camino a definir una estrategia en la transformación, tienen que ver con sentarse de cara al negocio, entender el negocio de una manera fuera de la caja, en donde quizás la parte tradicional necesita ser habilitada por todo un ambiente tecnológico para poder ser cada vez más escalables, ¿no? Entonces, esta estrategia tecnológica, si lo queremos ver así, requiere de todo un estudio, todo un estudio, disculpa, de viabilidad tecnológica que mida el impacto al negocio directo, que contemple el beneficio al mismo de manera directa y que busque o persiga como tarea principal el optimizar los costos, permitir el crecimiento corporativo, identificar aquellos puntos focales o prioritarios para permitir paso a paso la tan esperada transformación, ¿no? Entonces, temas como gestión del cambio, gestión organizacional,
temas muy puntuales que hoy reconocemos en la industria como VSOPs, que es principalmente la unión del negocio con la operación, permitiendo brindar visibilidad, democratizando los datos, centralizando aquellos necesarios para ser explotados de manera correcta. Todo contempla o requiere de un estudio holístico que mire de extremo a extremo para justamente poder evaluar la viabilidad de los proyectos a la interna, la viabilidad del cambio, mirando, como ya decía, los tres pilares importantes que son la cultura, la tecnología y el negocio principalmente desde dentro, ¿no? Entonces, resumiendo la respuesta, los puntos más importantes a considerar es la estrategia principalmente, y dentro de la estrategia medir la prioridad de cada uno de los aspectos transformacionales, evaluando la viabilidad tecnológica, el impacto al negocio y el beneficio operacional, ¿no? Qué interesante saber todo esto, porque si lo analizamos bien, vemos como tal vez de forma fría podemos pensar, bueno, ok, vamos a modernizar todo tecnología, todo software, toda innovación, toda la vanguardia. Y lo que no se sabe tal vez, y es bueno que los que nos estén viendo, nuestros seguidores y los suscriptores, sepan de la mano de expertos como ustedes y de un líder como tú, que está todos los días en esto, que el factor humano es tan importante como la tecnología. Fíjense, la estrategia, la cultura, la estrategia obviamente del negocio, ¿no? Como dices tú, ¿cómo va a impactar esto en nuestra estrategia comercial? Obviamente buscando reducir costos, como decía, aumentar ganancias, que obviamente eso es humano de cualquier negocio hoy en día. Entonces, pero, ¿cuál es la base de todo esto? El factor humano es algo increíble y es bueno como lo transparentas y lo dices, algo muy importante, ¿no? Porque obviamente todos pensamos rápidamente en el dinero, en qué es lo que vamos a traer, cuál es la tecnología que se va a colocar, pero no va a funcionar por sí sola si no alineamos cultura, directiva, estrategia. Excelente, Miguel Ángel, de verdad que sí. Eh, pues ya bajando toda esta información, yo creo que sería importante, Miguel Ángel, que le des unos consejos puntuales, por supuesto, eh, que le darías tú a estas empresas que inician, entonces, que se están iniciando en este camino de la modernización de las tecnologías de la información que hoy, como dijimos en una introducción, el que no se moderniza se queda en el mercado, ¿no? Mira, voy a comenzar con un punto de análisis para para el auditorio. El 80% de las empresas que hoy tratan transformarse o que no han logrado transformarse, es a causa justamente de los retos y las brechas culturales a la interna de la organización. Es importante que, no importando qué tipo de transformación sea, si es transformación de negocio, transformación tecnológica, modernización en sí o per se, consideremos que uno de los aspectos focales y cruciales para habilitar y permitir agilidad en la transformación es solidificar la sinergia de las personas a la interna con la expectativa y objetivo del negocio, ¿no? Entonces, uno de los consejos puntuales, y de hecho lo hemos mencionado ya recapitulando estas respuestas, es justamente pensar cada vez más en la cultura organizacional y el reto que ésta tiene a medida que la empresa va transformándose. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de procesos y prácticas, en donde esto debe de ser el punto focal del análisis de cuán viable o factible es la adopción de la transformación a la interna de la compañía, ¿no? Entonces, uno de los consejos es principalmente ver a la interna y siempre pensar en las personas y la organización que respaldará la transformación. Otra, y la segunda, desde mi punto de vista, es definir una estrategia sólida, pero lo suficientemente flexible, capaz de adaptarse a los cambios, no solo del negocio, sino de la tecnología, ¿no? Se dice fácil, pero evidentemente definir una estrategia conlleva un entendimiento muy claro, no solo del negocio, sino del potencial de la compañía para poder crecer, muy asociado también a la cultura, ¿no? Em, em, Otro de los aspectos recomendados o consejos
debería de ser identificar y priorizar aquellos puntos críticos que le brinden valor a la compañía. Es enfocándonos en el valor del negocio sin perder de vista la viabilidad y aquel soporte que requiere el negocio para que el negocio prospere y más aún, pues, perdure a lo largo del tiempo. Entonces, el rol de las áreas de tecnología se vuelve crucial en la toma de negocio, se vuelve crucial en la definición de una estrategia tecnológica, se vuelve crucial en el camino a la modernización de una compañía de manera directa. Entonces, la sinergia que exista entre las áreas de operación de tecnología y las áreas de negocio se vuelve fundamental, ¿no? Un consejo es alinear cada vez más y permitir esta sinergia entre ambas áreas importantes de las compañías, ¿no? Otra que tiene mucha asociación a la definición de la estrategia, si lo pensamos así, es el qué debemos lograr, qué debemos hacer, pero no es necesariamente el cómo. Y uno de los retos y errores de falla es que si bien las corporaciones conocen el qué tienen que hacer a largo, corto, mediano plazo, no necesariamente contempla el cómo tienen que llevar a cabo esos objetivos, ¿no? Los pasos y los puntos de acción. Entonces, una estrategia tecnológica o corporativa tiene que contemplar una ruta de acción para cumplir estos objetivos de manera puntual, en un orden de tiempo, con una cronología y con aspectos y guías claras para llevarlos hasta ese punto y digamos, área de control para cada uno de los puntos de acción o criterios, ¿no? Em, otro y muy importante es empoderar cada vez más a las personas de las áreas de tecnología eh, sobre la toma de la estructura o cambio del negocio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las áreas de tecnologías como dueñas de datos cruciales, es decir, de información, deben volcarse en transformarse en personas poseedoras de conocimiento y entendamos que información y conocimiento no es lo mismo. Entonces, conceptos como organizaciones, digamos, em, empoderadas por los datos o definidas por datos, es parte justamente de esta sinergia que las empresas requieren para empoderar a las áreas de tecnología en los pasos de toma de decisiones en el negocio, ¿no? Entonces, señores y auditorio tecnológico, se vuelve extremadamente relevante que nos convertamos a la interna de nuestras organizaciones en poseedores de inteligencia, no solamente de información. Entonces, este camino a transformar el entendimiento del negocio parte a través de la data que hoy ya administramos, ¿no? Entonces, cada vez más de detalle, seamos más intuitivos, más agresivos con la manera en la que explotamos los datos y esto nos puede llevar justamente a la sinergia que nosotros recomendamos en el camino o como punto focal de la transformación. Sí, sin duda alguna, Miguel Ángel, conceptos como el data driven, volverse una empresa data driven, la descentralización, creo que hablabas un poco de eso, la descentralización de TI, donde los departamentos de tecnologías de información dentro de una empresa, obviamente depende mucho de cuán grande o si es más pequeño, una startup o lo que sea, digámoslo así, tienen que descentralizarse dependiendo de la estrategia de negocio, los puntos bien focalizados y bueno, por supuesto, el reto de hoy en día que es en los datos y explotar, creo que dijiste algo muy, muy clave, que es explotar los datos. Es algo clave para el negocio hoy en día, si no, se está perdiendo mucho dinero en el camino y también lo que sería entonces, para resumir, y tú por favor corrígeme porque yo estoy entendiendo que precisamente lo que se necesita entonces es una empresa consultora, porque es algo eh, en concreto, es algo que abarca no solamente la tecnología, no solamente el hardware y el software, sino que también lo cultural, lo humano, que era lo que estábamos diciendo antes, y necesitan entrar entonces precisamente a asesorar y tener espacios de consultoría para alinear pues todos estos aspectos que nos estabas diciendo y poder convertir entonces una empresa data driven y poder convertir a llevar descentralización donde se necesita y que puedan estar empoderados
pues en las áreas de tecnología. Miguel Ángel, entonces, precisamente como Kindred Console, ¿qué características ideales? Como vemos, es un reto bien integral, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características ideales que un proveedor de tecnología em, tiene que tener para llevar esta hoja, esta ruta, como decías, paso a paso de la modernización dentro de una organización, dentro de la transformación? Mira, voy a complementar un poco tu pregunta y tu entendimiento de lo anteriormente mencionado. En efecto, decías que el rol de una empresa consultora se vuelve relevante, pero no pongamos el nombre de una empresa consultora per se, sino más bien el rol de un asesor o socio estratégico que acompaña a las compañías en la planeación y diseño, definición de esta estrategia y camino a la transformación, ¿no? El rol del consultor o del asesor es muy relevante porque de cara a las experiencias, de cara a las industrias, de cara a los skills y habilidades que poseen dichos asesores o empresas de consultoría, es que pueden identificar posibles errores cometidos en el pasado por predecesores y incluso algunas estrategias útiles y bien realizadas en todo el mundo, ¿no? Entonces, un asesor que no solo del punto de vista tecnológico, estratégico, sino que, como dices, mire el aspecto cultural, la parte del change management, la parte de la adopción cultural y tecnológica que las compañías necesitan para transformarse, requieren de una visión 100% holística, es decir, de extremo a extremo, que como bien sabes, no solo mire la tecnología, la infraestructura, los componentes de software y hardware, sino que vea más allá. Tareas, procesos, procedimientos, adopción de cultura, adopción de nuevos métodos, metodología, entre otras muchas cosas. Entonces, sobre la pregunta puntual, consideramos que digamos, algunas de las características para este socio estratégico o asesor estratégico que acompaña a las compañías debe de ser 100% la agnosticidad. O sea, no puedes dar una recomendación pensando en la marca y el apellido sin entender la necesidad de la empresa para transformarse. Entonces, el rol de una empresa agnóstica es muy relevante por el enfoque que tiene de cara al negocio y no de colocar alguna solución propietaria o con definición específica. Entonces, la agnosticidad es un aspecto, una característica muy importante a considerar. Otra es la flexibilidad del socio para adaptarse al tiempo y la medida que el negocio y la corporación lo requiere. Por supuesto, la experiencia tiene que ser experiencia comprobada, es decir, horas de vuelo en proyectos de transformación, horas de vuelo en acompañamiento a cada vez más clientes de la industria o clientes similares de estas corporaciones que han vivido o han pasado exitosamente por ese camino anteriormente, ¿no? Disculpa. Otra de estas es que el socio debe tener, por supuesto, habilidades totalmente comprobables, ¿no? Eh, Debe de contar con cierto compromiso y alineación a ver el negocio como propio, buscando en conjunto esta alineación entre, digámoslo así, asesor y compañía para siempre perseguir el mismo objetivo, ¿no? Ya mencionaba también que más allá de un proveedor de consultoría, tiene que ser un socio, un partner que los acompañe a batir todos estos retos y generar ideas frescas, innovadoras, con una visión de extremo a extremo para poder justamente atacar los retos que algunos de los cuales ya hemos mencionado y evitar los errores que también suelen cometerse. Bueno, Miguel Ángel, de verdad que es muy interesante toda esta información que nos has dado, sobre todo desde el punto de vista integral. Como hemos dicho durante toda la entrevista, la tecnología y lo cultural, ¿no? La cultura organizacional, así que conlleva tantos factores. Todo esto que hemos manejado, Miguel Ángel, y para ir terminando, si te parece, terminemos con una pregunta curiosa, porque todo esto, bueno, me saltan muchas preguntas, pero me da una curiosidad
al hablar de todo este tema de un partner holístico que vaya de extremo a extremo, que pueda manejar el mindset de una compañía y que pueda a la misma vez, como dices, tener la experiencia, los casos de éxito en la modernización sobre los tiempos que hoy tenemos. Entonces, pregunta curiosa, Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo te ha llevado tú como líder? Puedes decir que le lleva a una empresa en promedio modernizarse en estos tiempos, ¿no? Yo creo que es una pregunta que seguramente todos se están haciendo ahorita después de todo lo que hemos hablado y seguramente que tiene diferentes rangos, pero por favor dinos cómo maneja esto cómo se maneja los tiempos dentro de Kindle, ¿no? Con sus clientes. Claro, es muy interesante la pregunta. Dentro de Kindred y principalmente Kindred Consult, que es la organización que tengo el gusto de liderar, contamos con una metodología completamente probada, obviamente con base sólida en estándares internacionales, mejores prácticas, evidentemente con mucha experiencia en haber resuelto la mayoría de los problemas a los cuales estas compañías se enfrentan, ¿no? En donde esta metodología define todo un path de acción que mira desde el entendimiento del negocio y la corporación, como la corporación ve su empresa y su negocio, ¿no? Para pasar por todo un camino de entendimiento, evaluación, evaluación del nivel de madurez, por supuesto, identificación de la brecha y el impacto, llegar al nivel de la priorización, un estudio para poder encaminar y definir los puntos de acción, es decir, generar un roadmap con una estrategia bastante sólida, pero indudablemente con alineación al negocio. En Kindred Consult hemos tenido variadas experiencias, pero para responder a tu pregunta, sí tiene mucho que ver, y aclaro, el tamaño de la compañía, evidentemente, el nivel de madurez en el que ya se encuentran, porque de todo esto depende el camino de acción y la estrategia definida. Pero por responder y dar una respuesta con base en experiencia, hemos tenido casos de éxito que van desde los 6 meses y hemos tenido casos muy complejos desde un nivel de madurez muy bajo a llevarlos a un nivel mediano o alto en temas de madurez, en donde la transformación completa de una compañía, como decía, va desde los 6 meses hasta los incluso 2 años y medio, ¿no? Dependiendo mucho de la industria y el nivel de madurez en el que se encuentren. En todos los casos, sin importar el nivel de madurez, la estrategia contempla varios caminos a recorrer que van desde la optimización, es decir, qué podemos hacer con lo que ya se tiene, la estandarización, que tiene que ver con llevar el mensaje de la buena práctica a lo largo de la organización, la modernización per se, que tiene que ver con modernizar aspectos culturales, tecnológicos y práctica. El cuarto que ya conlleva la palabra transformación, es decir, para transformarnos antes tuvimos que modernizar, ¿no? Y después de la transformación ya existe un periodo que nosotros denominamos y que la cultura Agile denomina mejora continua, en donde estabilizas la transformación y la llevas en un proceso continuo a lo largo del tiempo. Como te digo, no importa cuál sea el nivel de madurez, estos pasos son directamente el camino en el 99% de los clientes que hemos ayudado a transformar. Excelente, Miguel Ángel, muy, muy interesante esta entrevista, me ha encantado, de verdad. Información que muy, muy importante para todos los tomadores de decisiones en este momento, que sobre todo tú más que nosotros dejes de saber de muchos líderes que piensan seguramente que están transformados y todavía queda mucho camino por recorrer, sin duda alguna, sobre todo en estos tiempos de cambios tan drásticos, además, ¿no? Bueno, con la adopción de la 5G, nada más por ahí podemos tener un montón de nuevas posibilidades y tecnología, más el IoT, etcétera, etcétera, en temas de ciberseguridad. Así que, Miguel Ángel, fue un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que te hayas sentido muy, muy bien. Excelente. La verdad es que te agradezco mucho la oportunidad de llegar a tu auditorio. Muchas gracias por recibirme de esta manera y con preguntas tan puntuales y tan específicas en las que yo creo pude haber dado respuesta
Espero haya servido para tu auditorio y ayudar un poco a entender cómo Kyndryl y Kyndryl Consult específicamente puede apoyar a las empresas en el camino a la transformación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Yo de verdad te extiendo la invitación. Esperamos poder tenerte acá porque esto es un tema que todavía podríamos seguir aquí hablando largas horas. Así que está la invitación hecha. Esta es tu casa. Queridos amigos, este fue Miguel Ángel Ruiz Olvera, director de servicios de consultoría en Kyndryl México, con quien hablamos todo este tema tan interesante de lo que es la modernización en la tecnología de la información en una época tan abultada y llena de cambios tecnológicos. Creo que es una entrevista muy interesante para todos los tomadores de decisiones que hacemos vida no solamente en México sino en Latinoamérica. Y como siempre, agradecerles su sintonía, agradecerles que se queden hasta el último segundo. Son para nosotros muy importantes, para todos nuestros seguidores y todos nuestros suscriptores del newsletter, que mes a mes les está llegando este tipo de información tan valiosa. Muchas gracias por estar allí. Recuerden darle el botón de like, recuerden seguirnos, recuerden compartir toda esta información que es tan importante en este mundo que hoy estamos, en el mundo de la tecnología. Así que nosotros felices de poder llevarle los líderes y las empresas que están cambiando nuestro mundo. Por mi parte, un servidor César Lira, nos vemos en otra oportunidad acá en Líderes. Chao.